cuando tengo ganas lo haré. No, es algo que debemos hacer urgente porque estamos viendo que nuestra sociedad está cambiando. Hay muchas cosas que están ocurriendo y nuestra sociedad realmente está siendo transformada y el ataque feroz, ¿no?, de estas ideologías están destruyendo a nuestros niños y a las familias. Entonces, quiero enseñarles 4 principios bíblicos para discipular a los niños, ¿no? Así que ahí espero que usted en su aparato y ahí usted lo va a ver. 4 principios bíblicos. El primero es que los niños necesitan conocer la Biblia, ¿no? Los niños necesitan conocer la Biblia. Usted tiene que manejar las historias bíblicas. Ellos deben aprender, ¿no?, las historias bíblicas, porque eso les va a ayudar realmente a poder mantener esa defensa contra cualquier enseñanza contraria a principios bíblicos. La Biblia bien enseñada es suficientemente comprensible para que nuestros más pequeños lo puedan entender, que se trata de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si nosotros deseamos ver, dice, a nuestros niños creciendo en madurez y deleitándose en la eternidad, nosotros podemos y debemos enseñarles la Biblia, ¿no? Recuerden que el apóstol Pablo, que dijo en 2 Timoteo 3:15, que le dijo a Timoteo, le dijo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, ha sabido. Tus abuelas, estas 2 mujeres extraordinarias, enseñaron a Timoteo, ¿no?, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien. La Biblia misma manifiesta, ¿no?, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, ¿no? ¿Y qué nos va a hacer? Dice, es útil para enseñar y reprender, para corregir, educar en una vida de rectitud. Por eso dice, toda la escritura es inspirada. ¿Quién inspiró? El Espíritu Santo, ¿no? Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, dice, para que el hombre de Dios esté capacitado y preparado para hacer toda clase de bien. ¿Qué sabe la palabra de Dios, mamá? Hermanos, una consulta. ¿A ustedes les han dicho cómo sabes que es inspirada por Dios? Porque muchos dicen, ¿no?, que la palabra de Dios es escrita por hombres. Pero ¿cómo les explicamos? ¿Alguno de ustedes ha podido explicarles a qué significa esto de inspirada por Dios? Y les voy a dar el ejemplo que me dieron a mí hace muchos años. Por ejemplo, yo le digo al hermano, hermano, ¿cuál es tu nombre? En el multimedia. ¿Tu nombre? Edwin. Yo le voy a decir, Edwin, quiero que escribas una carta. Yo le doy la hoja, el lapicero y todo, y empiezo a dictarle, ¿no? Querida Rosita, me encuentro acá en la iglesia, la primera iglesia bautista que está en tal sitio, para acá, hay una conferencia, y explico todo, y al final le digo, tu esposo que te ama, Enrique, listo. Él me da la carta y yo la firmo. ¿Quién escribió? Edwin. ¿Pero quién se inspiró? Fui yo. Eso es lo que hizo Dios. Dios se inspiró, brotó de su corazón y de su mente y le dijo a hombres que no se conocieron, muchos de ellos. No se conocieron. No es que él decía, Edwin, ¿tienes tiempo ahora para escribir un par de cartas? No, ninguno de ellos se conoció. Pero ¿cómo guarda toda una unidad? La escritura es una unidad perfecta. Justamente, ¿por qué? Porque fue Dios mismo el que comenzó a inspirarse y las ha dejado. Porque sabe Dios que la necesitamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando a veces me han dicho, sí, tú dices que fue escrita por hombre, perfecto. Y ellos han podido escribir lo que han querido. Bueno, respeto tu opinión. Ahora te escúchame a mí. Y ahí le decimos, si yo hago, haciéndole este ejemplo, yo me inspiré, tú lo escribiste. ¿Tuviste tú que meterle algo de tu cabeza o escribías lo que yo te decía? Así fue la escritura. Dios es responsable, por eso que dice, toda la escritura es inspirada. No dice una parte de Dios y otra parte de lo que le escribieron. No, es únicamente de nuestro Dios. Muy bien. Ya sabemos que es inspirada y por fe tenemos que creer. Segundo punto es
el discipulado ocurre en la iglesia, ¿no? La Biblia nos enseña una y otra vez que los niños forman parte de la asamblea cristiana, del grupo cristiano de la iglesia donde tú estás participando. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos enseña que nuestro Dios comunicaba los 10 mandamientos a su pueblo y toda la congregación se reunía, mandaba llamar y todos se reunían, no que solo vengan los líderes, solo vengan, no, absolutamente todo el pueblo se reunía para escuchar lo que Moisés les iba a decir, ¿no? En plenitud todos. Entonces nosotros en Éxodo 19:25 podemos leer que dice: descendió pues Moisés y advirtió al pueblo, ¿no? Al pueblo, a todos estaban reunidos. En Éxodo 20:10 también nos dice: pero el séptimo día, el día de reposo, delante del Señor tu Dios, ese día no harás trabajo de ninguna clase, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus esclavos, ni tus huéspedes, ni tus animales. Entonces Moisés, ¿no?, estaba enseñando al pueblo que se tenían que reunir todos absolutamente. En el Nuevo Testamento también nosotros podemos ver en Efesios 6, versículo 1 al 3, él asume su presencia mientras leía las cartas apostólicas y les otorgaba la responsabilidad como discípulos de Cristo. ¿Qué dice? Pablo dice: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Este es un mandamiento con promesa. Entonces, el apóstol Pablo estaba enseñando que debíamos honrar a nuestros padres, ¿no? Si deseamos discipular entonces a nuestros niños, necesitamos ayudantes a que cautiven relaciones heterogéneas entre todos, variados, ¿no? Tantos niños, mujeres, hombres, ancianos. Ellos tienen que cultivar esas relaciones y ellos se sientan parte de esa comunidad. No los niños separados, las mujeres, no los varones, no, todos somos heterogéneos y formamos parte de una comunidad, ¿no? Y los niños no están excluidos, pertenecen al grupo, ¿no? Eso es. Los padres, esto es muy importante, son responsables de discipular a sus hijos, los padres. En Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 7, esto es maravilloso cuando el Señor le da a Moisés y le dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Les enseñarás diligentemente. ¿Sabe usted lo que es diligentemente? Es que usted sea una persona responsable, ¿no? Le enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si nosotros queremos contextualizar esto, yo podría decir: le enseñarás a tus hijos cuando vas al parque, cuando corres bicicleta, cuando caminan se van al mall, cuando o donde estén. Tienes que enseñarles de Jesús, la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros queremos mandarlo a nuestra época, en ese entonces, ¿no?, los padres tenían que enseñar, y eso era un legado porque no existía la escritura todavía muy bien, no había la tecnología en la época del Antiguo Testamento, así que ellos oralmente transmitían las verdades bíblicas. En el Nuevo Testamento continúa urgiendo a los padres a tomar esa responsabilidad de la crianza en la instrucción del Señor, ¿no? En Efesios 6:4, en la instrucción del Señor. Los niños tienen que conocer estas verdades bíblicas que las van a ayudar, los van a hacer hombres justos, buenos, rectos, responsables, ¿no? Chicos piadosos, chicos
puedan participar en las actividades de la iglesia, ¿no? En tantas actividades. Nosotros ahí vamos a ir discipulándoles y formándoles. En Efesios 6:4 que dice: y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amados padres, esto lleva para ustedes. Usted tiene que saber que sus hijos son una bendición que Dios les ha dado. No los puede minimizar, ni decirle palabras feas, groseras. Tiene que tratarlos con delicadeza, tiene que amarlos. Si lo va a disciplinar, disciplínelo con sabiduría. No puede maltratar a sus hijos. Muchos niños crecen con miedo, con temor, con ira. Tienen el corazón realmente agobiado porque han tenido unos padres que realmente los han maltratado, no solamente físicamente, sino verbalmente, ¿no? Entonces ellos crecen así, crecen con ese odio en su corazón. Entonces nosotros debemos ser sabios, por eso la palabra dice, con sabiduría debemos educar a nuestros niños. Y por último, el punto número 4, los discipuladores necesitan adaptar sus enseñanzas. O sea, estamos hablando de todos aquellos que enseñamos la palabra, ¿no? Nuestro empeño de discipular a los niños debe incorporar una intención de adaptar nuestras enseñanzas, ¿no? En la forma como enseñamos, con el fin de ayudarlos que ellos puedan entender. Y esta práctica radica justamente en la doctrina bíblica, ¿no? En la Biblia, que nos enseña que Dios se autolimita, se acomoda y simplifica con la intención de revelarse a su pueblo, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es esto? Que Dios se autolimita. Miren, cuando yo pues este término me sugirió la hermana que lo explicara, porque pareciera que no se va a entender, como que digamos, nosotros estamos minimizando a Dios, no. Nuestro Dios es inmensamente grande. Y lo que nosotros conocemos es porque Dios se autolimitó para poder revelarse a nosotros, seres humanos que tienen una mente finita. Nosotros no entendemos todo. Entonces nosotros tenemos que, lo que entendemos es porque Dios, ¿qué cosa? Lo hizo de esa manera, ¿no? Nos ha dejado solamente ver para lo que nosotros podemos entender a través de Él. No más. Y lo que nos ha dejado revelado, hermanos, es justamente para usted y para mí, para que nosotros lo podamos entender. Hay cosas que Dios no nos ha revelado, no nos ha permitido entenderlas, pero justamente porque Deuteronomio 29 dice: las cosas reveladas son para Dios. No, perdón, para nosotros. No, las que Dios nos ha revelado son para nosotros, pero las secretas pertenecen a Él. Entonces Dios nos permite eso justamente, que nosotros podamos entender esa parte. Y eso es lo que necesitamos nada más nosotros. No necesitamos entender más cosas, no necesitamos entenderlas. Porque por eso que decimos que Dios se autolimitó. Ahora, en conclusión, el discipulado de los niños es parte del gran encargo que Cristo mismo le ha hecho a su pueblo. Al oír el gran mensaje en Mateo 28, ¿sí? Debemos escuchar con nuestro llamado aquí a ser discípulos de Jesús a estos niños también. Les tenemos que enseñarles esto. Entonces, dice que de manera que cada uno de en nuestras iglesias busquemos obedecer al Señor de la iglesia dentro de las directrices que Dios nos ha mandado. ¿Cuáles son? Primero, enséñenles la Biblia, ¿no? Integrándolos a la vida de la iglesia, no solamente que estén con niños todo el tiempo. No, el niño tiene que entender que puede estar aquí, puede estar con un adolescente, puede estar también con los adultos. Integrarlo a él, animando a los padres, ¿no? A los padres que llevan a sus hijos y equipándolos a ellos. Para eso están las escuelas para padres, que tenemos que nosotros hacer periódicamente para instruir a los padres y que ellos continúen con el trabajo que estamos haciendo, para que puedan discipular ellos a sus hijos. Y esforzándonos, dice, para enseñarles de manera comprensible lo que ellos necesitan saber para este tiempo, para que la Escritura se quede grabada en el corazón de ellos. Esa es la conclusión.